Esta Presidente, puede reunión empezar. está siendo grabada. Gracias, secretario. En nombre de Dios se abre la sesión. ¿Hay cuenta, secretario? No, señor presidente. Gracias, secretario. Me gustaría primero darle la bienvenida al ministro Jovet en esta cartera. Lo conocemos ya en la comisión, pero por energía. Darle la bienvenida al Ministerio de Minería y que ojalá podamos seguir trabajando fluidamente como se ha hecho hasta el día de hoy. Así que le cedo la palabra, ministro, antes de entrar en el tema de glaciares. Ministro. Muchas gracias, senador. Me da mucho gusto verlos a todos, senadora Proboste, senador Girardi, senador García Huidobro, senador Elizalde, no sé si está, no lo veo en pantalla, pero un saludo afectuoso a todos. Se está conectando. Está conectando. Muy bien, no, además hablé con él en los últimos días y tal como hice con todos en paralelo. Y bueno, me da mucho gusto estar acá de nuevo. Espero que tengamos tal como hemos tenido en energía, una buena relación de trabajo y podamos empujar juntos una agenda que vaya en beneficio del país. No necesito decírselo a ustedes, pero el sector minería es esencial en el desarrollo de nuestro país, es la actividad económica más importante, lo sabemos, es más del 10% del producto, el 50% de las exportaciones, en muchas zonas del país, sobre todo en la zona norte. La minería, sobre todo la pequeña y la mediana minería, en muchas localidades es la principal y en algunos casos la única actividad económica y por lo tanto es esencial como pilar de empleo, de progreso. Y creo que la minería en los años que vienen tiene enormes oportunidades y enormes desafíos también, ¿no? Y muchos de ellos, entre paréntesis, son muy complementarios con los desafíos que estamos abordando juntos en el sector energía. En el cortísimo plazo, ustedes lo saben bien, la minería tiene un desafío de mantener su operación, cuidando la seguridad y la salud de sus trabajadores en un contexto de pandemia muy, muy desafiante. En el mediano y largo plazo tiene desafíos importantes en términos de mantener su competitividad, sobre todo en yacimientos que han ido explotando las zonas de leyes más altas y las leyes de los minerales en Chile en general de las minas han venido bajando sostenidamente y eso impone un desafío de mayores distancias de acarreo, de rocas más duras, que van a aumentar los costos y por lo tanto hay un desafío de cómo se incorpora innovación, digitalización, mejora en los procesos, de manera de ser más competitiva en un mercado internacional que esperamos. Toco madera aquí en la mesa, de que tengamos un buen ciclo de precio del cobre. Eso es muy importante para el sector minero, pero muy importante para el país, siempre y sobre todo en un momento de presión fiscal y de crisis económica con el que estamos. Además, yo creo que la minería tiene un desafío muy importante en materia de sustentabilidad, ¿sí? Y el proyecto que vamos a discutir hoy yo creo que se enmarca en ese contexto. La minería, ustedes saben, es el principal, por ejemplo, consumidor de energía de nuestro país. Consume más de un 30% de la electricidad y es uno de los principales consumidores de combustible. La minería en el inventario de gases de efecto invernadero que nosotros tenemos, por ejemplo, de manera directa es emisora de un 7% de los gases de efecto invernadero en nuestro país, esto sin contar la electricidad. Y por lo tanto, en nuestro plan de carbono neutralidad, reducción de emisiones, la minería tiene enormes oportunidades y enormes desafíos. Muchas compañías mineras están avanzando decididamente en el reemplazo de su suministro eléctrico desde carbón a energías renovables. Y es muy importante profundizar ese proceso porque permite bajar la huella de carbono de la minería, desde luego, pero además porque nos permite acelerar el proceso de transición energética en la matriz eléctrica. La minería tiene un desafío de reemplazar el diésel que ocupan sus camiones, ¿no es cierto?, que también es una fuente de gases de efecto invernadero. Ustedes saben, la minería crecientemente está ocupando agua desalada, ¿sí? En un contexto de cambio climático y sequía muy prolongado. Es muy importante ese rol que juega la minería y ahí se requieren inversiones de largo plazo y de nuevo incorporación de tecnología y de innovación. En materia de relaciones con las comunidades locales, es muy importante que la minería, que es muy grande, muy diversa y tiene actores de distinto tamaño y que hacen las cosas de
cada uno, digamos, hay matices, pero hay un desafío de profundizar y mejorar siempre más la relación con las comunidades locales. Y desde luego el cuidado del medio ambiente en términos más directos, donde están las operaciones mineras. Entonces yo creo que la agenda de futuro es muy ambiciosa, es muy importante para el país. Mi impresión es que podemos hacer muy buenas cosas combinando ciertos aspectos de energía y minería, y desde ese punto de vista que podamos trabajar todos juntos en esta comisión y en la comisión de la Cámara, yo creo que va a ser una cosa muy positiva. Nosotros hemos hablado en otras sesiones de hidrógeno verde, por ejemplo. La minería tiene un enorme potencial de impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno, porque es un comprador y un demandante natural de ese vector energético en el futuro, y ahí hay una agenda común también. Y yo tengo la convicción de que el cobre y los otros minerales que Chile produce y exporta, pero principalmente el cobre, tiene un desafío de reducir su huella de carbono en los mercados internacionales. Hoy día, cuando uno mira las cifras a nivel agregado, en el mundo un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero están afectadas a algún tipo de impuesto a las emisiones, sistema de emisiones transables, digamos, que en el fondo penalizan las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ese número, 25%, ha venido creciendo de manera muy acelerada en los últimos años, y hay bastante consenso en que esa tendencia solo se va a acentuar en los años que vienen, porque China asumió el compromiso de ser carbono neutral en 2060, Japón en 2050, esas son cosas recientes. El presidente electo de Estados Unidos ha reforzado el compromiso y revalidado el compromiso de su país con el Acuerdo de París, y todo eso va a seguir impulsando no solamente el sector público, sino que el sector privado a reducir la huella de carbono. Y con esto termino, y la minería chilena cada día más, para ser competitiva en los mercados internacionales, va a tener no solamente que reducir sus costos de producción para ser más eficiente, sino que también reducir su huella de carbono, porque cada día más los demandantes de mineral, los tenedores de bonos, los accionistas de las compañías son más sensibles y ponen más atención a las emisiones que se generan en el proceso de producción, refinación y transporte de minerales. Así que yo creo que la agenda de futuro es muy ambiciosa. Yo creo que tenemos enormes oportunidades. Espero que podamos trabajar esas oportunidades juntos y de buena manera, con una mirada de largo plazo, generando consensos amplios, como hemos generado en general en el sector energía, y que tengamos una buena discusión del tema glaciares en esta sesión y en las que vienen. Tema, entre paréntesis, en el que yo tengo la convicción, y es la convicción del gobierno, de que tenemos que preservar y cuidar los glaciares. Chile tiene una enorme oportunidad ahí y un valor enorme, y tenemos más del 80%, ¿no?, así, de los glaciares de los Andes en Chile. En la medida que el cambio climático se acelera, son activos estratégicos de nuestro país que tenemos que preservar, y yo espero que juntos podamos desarrollar una buena ley que proteja esos glaciares y que lo haga de una manera equilibrada, que sea sostenible en el largo plazo, porque yo creo que es lo que todos queremos, presidente. Así que lo dejo ahí, no quiero alargarme más. De nuevo, reitero que estoy contento de estar en esta comisión y que espero que podamos trabajar bien juntos. Gracias, ministro. Nosotros también esperamos exactamente lo mismo, poder trabajar fluido. Y antes de entrar en materia, el senador Girardi me está pidiendo la palabra. No sé si algún otro... todos los senadores de la comisión, vamos a partir por el senador Girardi, la senadora Proboste y el senador Alejandro García Huidobro. Bueno, yo primero quiero saludar y felicitar a Juan Carlos por este biministerio, que es un desafío estratégico, además tan indisolublemente ligado en Chile hoy día a la posibilidad de un desarrollo minero con el tema energético. O sea, la minería en el siglo XXI es energía en realidad. Y además la minería tiene la responsabilidad de generar las condiciones de demanda para que podamos avanzar en materia de hidrógeno. Por lo tanto, están indisolublemente ligados. La minería verde solo es posible con una estrategia energética potente que permita, primero, reemplazar todos los combustibles fósiles, al mismo tiempo permita desarrollar en Chile de manera innovadora fundiciones solares y fundiciones de hidrógeno, que además van a ser importantes no solamente para fundir nuestro cobre que hoy día va a China. Llevando el cobre a China se gastan 600.000 toneladas de petróleo, un efecto
invernadero gigantesco cuando lo podríamos hacer en Chile, y además los chinos se quedan con nuestros metales valiosos que están asociados al concentrado y con las tierras raras. Pero lo más importante es que vamos a poder reciclar cobre, porque al futuro la minería no va a ser suficiente, vamos a tener que reciclar cobre, y lo mismo lo vamos a poder hacer con acero, con hidrógeno. Yo creo que hay que incorporar más a la Universidad Chilena, y estoy preocupado, ministro, porque hay un proyecto de la Universidad de Concepción que tiene toda la tecnología para poder usar hidrógeno para el desarrollo de la minería, para el acero y para el cobre. Y a pesar de que ese proyecto está totalmente validado desde el punto de vista científico, no tiene ningún tipo de apoyo. Y nosotros estamos yendo a Suecia a buscar experiencia cuando las tenemos en nuestras propias universidades. Entonces le quiero pedir que de verdad tomemos en serio a nuestras universidades. Y en relación a esto, le quiero plantear ya al ministro un tema que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con la transparencia y que tiene que ver con los desafíos estratégicos de Chile. Yo creo que esto es de la mayor relevancia y quiero expresar mi preocupación porque mañana se va a resolver aparentemente en Corfo lo que significa el concurso del Instituto de Tecnología Limpia, conocido como ITI, que es un concurso con cerca de 200 millones de dólares. Este concurso tiene recursos que provienen de la minería al litio, que el gobierno anterior, encabezado por por Eduardo Vitrán, dejó justamente para este concurso. Y en este concurso participan muchas universidades chilenas, que son la base de la capacidad intelectual, tecnológica y para desafiar el futuro. De hecho, entre este consorcio está la Universidad de Chile, está la Universidad Católica, está la Universidad de Concepción, está la USACH, está la Universidad Santa María, está la Universidad de Valparaíso, está la Universidad de Antofagasta, está la Católica del Norte, está la Universidad de Atacama, la Universidad de Tarapacá, y está Codelco, y tiene el apoyo de todas las regiones que están involucradas con esas universidades. ¿Cuál es la preocupación que me han planteado algunos rectores? Y a mí me parece gravísimo si este hecho fuera real, y lo quiero señalar hoy día, es que estas universidades, este consorcio, habría tenido la mejor evaluación en lo que fue la evaluación internacional, que es la evaluación más seria que se hace de este tipo de proyectos, y que ellos habrían tenido las primeras puntuaciones en agosto, pero que posteriormente la Corfo habría hecho evaluaciones nacionales y locales que no tienen el mismo prestigio, que no tienen la misma aparentemente calidad que la evaluación internacional, y algunos de ellos piensan que aquí habría lo que yo llamo un pecado planeado, es decir, buscar dejar fuera a estas universidades. Lo que me parece delicado es que se señala que se estarían inhabilitando los ministros, la mayoría de ellos, incluso el ministro de Ciencia, y que la decisión estaría fundamentalmente tomada por subsecretarios. Yo considero que es absolutamente extraño todo lo que está ocurriendo, y además me señalan algo porque estas universidades han participado en muchos concursos que no les permitieron nunca poder ir a explicar el proyecto, como se hace en los grandes proyectos. Entonces, yo quiero dejar formalmente esta advertencia y esta preocupación, porque me parece que el proyecto más importante que tiene Chile, y en eso yo sé que Juan Carlos, ministro, Juan ministro, ha estado muy detrás, porque nosotros mismos hemos estado trabajando para el desarrollo de la energía solar, para el desarrollo del hidrógeno, para el desarrollo del cobre verde, pudiera en cierta manera haber un menoscabo de nuestras universidades, un intento de marginarlas eventualmente, y en un proceso que a mí me parece que adolece de transparencia, si fuera cierto lo que se está planteando, y que estaría siendo resuelto no por quienes yo creo que tienen de verdad las competencias para poder resolver un proyecto país de esta envergadura. Lo quiero plantear porque como yo soy presidente de la Comisión del Futuro, me ha llegado la preocupación de muchas universidades chilenas, de las más importantes, y yo quiero en esto ser muy transparente. Lo que yo pido es que se tome esto y se pueda observar este proceso, y que este proceso tiene que hacerse de verdad pensando en el país, pensando en nuestras capacidades propias, pensando en nuestra soberanía, pensando en nuestro desarrollo tecnológico, y evidentemente esto es un tema de primerísima importancia para el futuro de Chile. Así que se lo dejo planteado, ministro, porque me parece que es un tema muy importante.
Gracias, senador. Le doy la palabra a la senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero sumarme a las palabras de bienvenida al nuevo ministro de Energía. Ya lo conocíamos en el Ministerio de Energía durante este tiempo, con algunas dificultades en la gestión que esperamos sea distinta en materia de la cartera que hoy asume. Y creo que tengo esperanza de que eso sea así, porque me alegró mucho escucharlo. Nosotros estamos convencidos de que Chile requiere una ley de protección de glaciares y que esta no solo es necesaria, sino que además es urgente que exista. Y creo que eso marca también una diferencia con su antecesor, porque lo que vimos fue siempre obstáculos para sacar adelante este proyecto de ley. Y nos parece que hoy día es más importante que nunca. Los glaciares no son eternos. Y lo peor para nuestras expectativas vitales es que los glaciares que desaparecen no son recuperables, y por lo tanto, mientras más se dilata esta conversación y esta tramitación del proyecto de ley, perdemos una cantidad importante de glaciares en nuestro país, que es la preocupación que hoy día nos asiste a quienes estamos apoyando este proyecto de ley, y creo que aquí hay un cambio de visión importante. Lo decíamos cuando comenzamos la tramitación hace ya varios meses en esta comisión, en que nos resistíamos a pensar en que el desarrollo minero pasaba por la destrucción de glaciares, y por eso que no comprendíamos que el ministro, su antecesor, cada vez que podía, colocaba barreras a la tramitación de este proyecto, diciendo que esto era una afectación grave al sector de la minería. Nosotros no lo vemos así. Creemos en que hoy día es necesario, más urgente que nunca, que exista esta legislación. Por otra parte, presidente, quiero sumarme a la preocupación que ha planteado el senador Girardi. Quisiera preguntar muy directamente quiénes integran este jurado. Lo venimos planteando porque esto fue un acuerdo que se alcanzó el año 2017, finales del 2017, comienzos del año 2018. Y desde ese momento en que se estableció estos fondos que son compensatorios por la explotación de SQM, lo que las universidades han venido desarrollando son consorcios que a nosotros nos parece que es la lógica que además debe representar de manera muy genuina a nuestras universidades, que es la lógica de la cooperación y no de la competencia. Tuve la oportunidad el año 2018 de estar con más de 100 investigadores jóvenes de distintas universidades, tanto universidades estatales como universidades del Consejo de Rectores, que están investigando en materia de energías limpias, de incorporar además criterios de equidad, de ir incorporando temas de inclusión en los territorios, y nos parece que es absolutamente lógico que el Estado de Chile, que es quien ha hecho este acuerdo con SQM, que las comunidades que han sido afectadas, que son particularmente las comunidades del norte, vean en este nuevo instituto la posibilidad de no solo resarcir los daños, sino que apostar que en sus territorios se pueda generar a partir de eso innovación, investigación, que permita dar un salto en esas comunidades, generando capacidad en nuestras universidades. Entonces, yo quisiera en esto saber quiénes integran ese jurado, y que además se pudiese hacer, y en esto lo podemos motivar desde las Comisiones Unidas de Minería y Desafíos del Futuro, Minería y Energía y Desafíos del Futuro, en que pudiésemos hacer una sesión más amplia, invitar a las universidades, porque lo que a nosotros nos parece que el camino que se ha impulsado durante muchos años a partir de la creación, por una parte, de la Ley de Universidades del Estado, pero también de la Ley de Universidad de Educación Superior, apunta a la generación de consorcios. Y tal como lo ha señalado el senador Girardi, aquí ha habido una cooperación entre universidades regionales, universidades de distinto carácter y tamaño, con empresas del Estado como lo es Codelco, y nos parecería muy importante conocer también la propuesta que ha hecho el consorcio, conocer quiénes integran el jurado, y en aras de mayor transparencia, conocer también cuáles han sido todos los criterios de evaluación para la definición de este instituto tecnológico. Eso, presidente. Gracias, senadora. Pero me permite que hable el senador García Huidobro y después lo escuchamos. Está muy bien, era para contestar la pregunta que quedó abierta, pero la contesto al final, no hay problema. Okay.
Senador García Huidobro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, desearle el mayor de los éxitos al ministro Juan Carlos Llobet y a todo su equipo. Saludar a ambos subsecretarios que nos están acompañando en el día de hoy. En primer lugar, decirles que creo que se crea el hecho de ser biministro y sobre todo de una comisión que tiene las dos responsabilidades, tanto de minería y energía. Creo que de alguna forma podemos entender que vamos a tener una complementación mucho mayor y eso creo que es muy importante. En segundo lugar, decirle al ministro Llobet que queremos agradecer un poco, bastante su preocupación de algo que esta comisión junto a la senadora Proboste, al senador Provence, hace mucho tiempo estamos trabajando respecto de las horas punta. Y hoy día vemos cómo hay una noticia muy importante, ministro, y se lo digo en calidad de ministro de Energía, respecto a la CNE, en que se estarían disminuyendo de 6 a 2 meses las horas punta en el país. Y eso creo que está muy interrelacionado también con el ingreso a energías renovables no convencionales. Creo que el hecho solamente que la CNE esté proponiendo junio y julio para restricción de las horas puntas, creo que es un avance. Yo quisiera solicitarle algo que le pedimos hace mucho tiempo, no solamente a usted, sino que venimos trabajando, no sé si ahora, si hace un par de años atrás, respecto de todo lo que son los APR y las sanitarias. No es posible que estén... 2018. ¿Perdón? Del 2018. Del 2018 que está por esto, junto a la senadora Provence. Y usted... Hicimos con los APR de energía. Tuvimos casi un seminario, me acuerdo, y las exposiciones de los APR en distintos lugares. Y no solamente los APR, la sanitaria. Lo que pasa es que ellos tienen que estar trabajando con generación diésel y obviamente contaminando, porque no tienen esa posibilidad en ahora teóricamente en esos 2 meses. Pero lo que sí, la consulta mía, ministro, es que si eso va a tener su bendición, porque si no tiene su bendición es más complicado. Y lo que le queremos pedir es que ojalá que esto sea un proceso que vaya disminuyendo con el tema de la sequía. Hoy día usted bien sabe que requerimos justamente quienes conocemos lo que es los riegos, por ejemplo, ojalá en riego horas que no haga mucho calor, y eso significa que puedan todos los campos estar utilizando bien la tecnología y en las horas que más corresponde. Y justamente las horas punta era una situación compleja porque tenían que estar paralizando. Por eso yo quisiera consultarle, ministro, y pedirle que si es posible también haya algunas excepciones que no, como lo planteamos en su momento, que no es posible que el abastecimiento de agua potable se tenga que estar traspasando de electricidad normal a generación diésel, y eso sin duda creo que en mayores costos, más complejo, sobre todo en las zonas rurales. Y también no nos recordemos la situación que tuvimos en el sur de Chile en cuanto a la contaminación de las aguas en la zona de Osorno, justamente porque estaban funcionando con diésel y se contaminó el agua con ese diésel. Y por lo tanto creo que son temas que nos deben dejar una experiencia y ver de qué manera, justo con el apoyo suyo, podamos tener un avance para la eliminación, ojalá a futuro, total de las horas puntas con las energías renovables no convencionales que nos van a ayudar justamente en esto. Y en segundo lugar, no comparto con mi colega Yanna Proboste la situación del exministro. La verdad que yo quiero agradecerle al ministro Waldo Procuriza su preocupación que ha tenido siempre por la minería, y creo que es una visión que tenemos distintas visiones en algunas cosas. Y respecto al tema de los glaciares, yo nunca lo vi en contra de una ley de glaciares, sino que quiere una ley de glaciar sustentable que realmente permita la posibilidad de que puedan utilizarse justamente, tener minería sustentable y también convivir con los glaciares. Y en ningún momento yo vi un ambiente de sí o no, sino que lo que buscó siempre el ministro Waldo Procuriza fue llegar a acuerdos que sean razonables para que nuestro país se siga desarrollando con la protección de los glaciares. Así que
Gracias, ministro, agradecerle y decirle que estamos a su disposición y ojalá podamos, y creo que las consultas que le han hecho nuestros senadores también respecto a estos puntos, ojalá pudiéramos tener alguna respuesta. Así que mucho éxito y que Dios lo bendiga. Gracias, senador García. Ministro, le cedo la palabra para que pueda responder las consultas que le han hecho los integrantes de la mesa. Gracias, presidente. Bueno, se han planteado muchas cosas y en general yo creo que tenemos una visión común de hacia dónde avanzar. Respecto a algunos temas más específicos que se han planteado, bueno, y agradezco la suerte que me han deseado, ¿no? Y el deseo de trabajo conjunto. Gracias por eso. A ver, respecto del tema del ITL, el Instituto de Tecnologías Limpias, lo primero decir, ni energía ni minería son miembros del Consejo Directivo de la Corfo, ¿sí? Que son la instancia que resuelve esto es el Consejo Directivo de la Corfo, que lo integran 8 personas, que son el ministro de Economía, el vicepresidente de la Corfo, el canciller, el ministro de Hacienda, en este caso ministra de Desarrollo Social, ministro de Agricultura, el ministro de Ciencia y uno independiente o sea, que no es autoridad de gobierno, que en este caso es Eduardo Aninat. Esa es la instancia de 8 personas que resuelve a quién se le adjudica esta licitación, digamos. Por lo que yo conozco, como digo, no he estado involucrado directamente en este proceso porque no hay atribuciones del ministerio, ninguno de los dos. Se recibieron 3 propuestas, todas de muy buena calidad, son todos consorcios de primer nivel, y hay un proceso de evaluación que ya ha llegado, entiendo, a su fin y que estaría siendo sometido a consideración del Consejo, pero es ese Consejo el que resuelve. Y entiendo que en los casos en que alguno de los miembros de ese Consejo tiene alguna inhabilidad para votar o alguna incompatibilidad, algún conflicto, digamos, se inhabilita y el que participa es quien lo subroga y en el caso de los ministros en esos casos son los subsecretarios, ¿sí? Eso es lo que yo puedo informar hasta donde yo conozco, pero entiendo que las 3 propuestas que hay, que yo no conozco en detalle desde luego porque son un proceso que se ha manejado con mucha formalidad y tiene todas sus etapas, pero entiendo que son 3 consorcios de muy buen nivel y las bases además eran muy claras respecto a cuál era el alcance y los objetivos que se tenían que cumplir con esos recursos. Entre paréntesis, en las bases se establecía el desarrollo de energía solar como uno de los temas, el tema del hidrógeno también otro de los temas y desde luego el foco en apoyar ojalá el desarrollo de una minería más limpia, así que por eso que el tema a nosotros nos interesa. Respecto del tema de las horas punta que mencionaba el senador Alejandro García Huidobro, efectivamente, si ustedes se acuerdan, este año nosotros por primera vez y como una cosa excepcional eliminamos la medición de las horas punta para 4 de los 6 meses en los que naturalmente o normalmente se miden, ¿sí? Y esos meses fueron abril y mayo y después agosto y septiembre. Entonces solamente se midieron horas punta en los meses de junio y julio, que son los meses en los que la demanda eléctrica en general es más alta, ¿sí? Yo le pedí a la CNE que evaluara, a partir de toda la información que se recogió durante este invierno, que es información muy valiosa, a ver los comportamientos de los distintos consumidores, de las pymes, las empresas, ver qué comportamiento habían tenido con la liberación de las horas punta y a partir de esa información ver cómo podíamos perfeccionar el mecanismo para los años futuros. Lo que hoy día salió en una nota en la prensa es que el informe preliminar de la CNE estaría recomendando mantener para el próximo año el régimen que se aplicó este año, es decir, que solamente se midan las horas punta en los meses de junio y julio. Y ese informe, el proceso formal es que tiene alguna instancia de participación y finalmente el Ministerio el que resuelve en la instancia final junto con la CNE, cosa que debería ocurrir pronto. Y en general el sustento técnico que presenta la CNE en general es muy contundente y muy sólido, así que debiera ir en línea de la recomendación de la CNE. Nosotros hemos tenido muy buena recepción a la medida que adoptamos este año, porque a muchas compañías, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, pero también algunas más grandes, el puzzle que tenían que armar para operar en este año era muy complejo, porque se superponían
los turnos digamos, las restricciones de la legislación laboral en términos de las jornadas laborales de los trabajadores, con las restricciones de las cuarentenas, los toques de queda y los cordones sanitarios por la pandemia, que era otra complejidad para organizar la forma de trabajar, y encima de eso se imponía la hora punta. Entonces, ese puzzle para muchas empresas era imposible de cuadrar. Y por lo tanto fue muy valorada la medida de las horas punta. La vamos a mantener, en principio lo tenemos que resolver finalmente, pero lo estamos hablando seriamente para el próximo año. Y esta es una medida que se venía tomando hace muchos años. Entonces, la pandemia, igual que en otras cosas, nos ha obligado a hacer cosas de manera excepcional, pero nos han dejado enseñanzas que eventualmente pueden convertirse en cosas más permanentes. Y anoté, senador García Huidobro, el caso específico de los APR o la sanitaria. A ver, voy a pedir que levanten información sobre ello, a ver en qué situación están. Eso yo creo, presidente, en los temas más específicos que se plantearon. Ok, ministro. Rafael. Me quiero quedar con la inquietud que se ha planteado de que este fondo que es concursable tenga un origen para poder llevar desarrollo, tecnología a las comunidades y a la región donde se instalan, que cumpla ese objetivo y que obviamente, entendiendo algunos recelos que existen de repente de que son universidades centrales las que se llevan los recursos y no quedan en las regiones, pero eso hay que cautelar que se haga de buena manera, pero no impedir que participen todas, asociadas a lo mejor con algunas universidades regionales para que así todo el beneficio quede. Y de esa manera poder sacar esto adelante. Habiendo tratado los temas, vamos a entrar a... Rafael, te quiero pedir es que yo quiero que se envíe un oficio, porque yo considero que es sospechoso que en una instancia de 8 personas, al menos 6 de ellos no sean titulares. Porque la información que nosotros hemos recibido, que no va al ministro de Agricultura, no va al de Relaciones Exteriores, no va al de Economía, no va al de Hacienda, no va al de Ciencia, y no estaría Terraza. Yo considero que es totalmente sospechoso, de que una decisión tan importante para el país, o no tienen conciencia nuestros ministros y nuestro gobierno la importancia que tiene esto, que usted mismo le ha dado, y que mandan a subalternos, pero yo quiero saber entonces cuáles son los graves conflictos de interés. A mí me parece totalmente extraño, opaco esto. Entonces yo quiero saber exactamente por qué no van a ir en una decisión de $200 millones que tiene que ver con el futuro de Chile, con la apuesta estratégica tal vez más importante, cuáles son las poderosas razones para que eventualmente no estén yendo los titulares en un tema que a mí me parece central. Más aún habiendo preocupación de los rectores de que aquí podría haber situaciones que no son aquellas que dan absoluta transparencia respecto a los procesos. Entonces, yo le quiero pedir que se envíe ese oficio y que haya una respuesta urgente, porque si no, esto puede derivar en un problema mayor. Ok, senador, vamos a recabar el acuerdo de los senadores para poder enviar el oficio. Me imagino que al director de Corfo, que es el que está responsable de esa situación. Así que, secretario, recabemos el acuerdo para oficiar a Corfo. Y ojalá se lo puedan enviar hoy día. Ya por eso, pero recabemos el acuerdo primero de los senadores para poder oficiar. ¿Me parece a sus señorías los términos que se ha mantenido esta conversación enviar el oficio? Es al vicepresidente ejecutivo, ¿no? Sí. De Corfo, sí. Entonces, si no hay inconveniente, se enviaría por unanimidad de los miembros de la comisión. Ok. Alejandro, ¿estás de acuerdo? Sí, es importante tener una información al respecto y en eso yo no sé si sería interesante que pudieran pedirle a la Secretaría recabar, porque muchas veces da la impresión que para ese tipo de reuniones no van los ministros, van sus secretarios. Entonces, la pregunta mía es si eso ha sido usual, ha sido histórico o es una situación excepcional ahora. Es que es una decisión muy importante, Alejandro, muy relevante. No, sí, me parece que es muy importante, por eso inclusive podríamos tener razón de enviárselo a Corfo para que Terraza nos pueda explicar qué
qué está ocurriendo en eso, y creo que en esto hay unanimidad, ¿no? Lo que sí no me gusta la palabra, Guido, con todo respeto, es decir que esto es sospechoso, porque ya al tiro se pone... No, me gustaría una explicación antes de decir eso, de que se diga esa palabra, no sé si te parece. Presidente. Álvaro, Presidente, adelante, tiene la palabra. Oficio, obviamente se le envía al vicepresidente ejecutivo de Corfo, pero con copia a todos los ministros titulares que son integrantes del Consejo Ejecutivo de Corfo. Efectivamente, así es. En esas condiciones mandaremos el oficio. ¿Estamos? Al vicepresidente ejecutivo y con copia a todos los ministros integrantes. ¿Estamos listos, secretario? Entonces, ese es el acuerdo para oficiar. Así será, presidente. Ya. Entramos en materia con respecto al proyecto de ley Graciare, con los boletines 11876 y 4305-12. Solamente me voy a tomar la libertad de que Julio le explique en pocas palabras al ministro lo que hemos avanzado y en la situación que estamos, y pasamos al punto de tabla para seguir votando como lo hemos hecho hasta ahora. Secretario. Presidente, hasta el momento se ha aprobado el artículo primero, para el cual se aprobó la indicación de la honorable Girardi y Elizalde. Lo mismo, y rechazándose el resto de las indicaciones. Lo mismo ha pasado con el artículo segundo, y lo mismo pasó en el artículo tercero, con la salvedad que en el artículo tercero, a solicitud del senador Elizalde, se dejó pendiente la indicación 17A de su excelente presidente de la República, para discutirla ahora en el artículo cuarto que tenemos pendiente. También en el artículo tercero se aprobó la indicación de los mismos senadores antes nombrados, y por lo tanto correspondería abocarse al artículo cuarto, donde ya fue votada la indicación 23A de su excelencia el presidente de la República, la cual fue rechazada por 3 votos a 2. También se había hecho presente respecto a las indicaciones formuladas en el artículo cuarto, que la indicación del senador Sandoval, la indicación del senador Proboste y Elizalde serían inadmisibles a juicio de la Secretaría, lo mismo la del senador García Huidobro. Y respecto a las cuales también la senadora Proboste pidió la aplicación del artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Constitucional para rever esa inadmisibilidad en caso que si el señor presidente así la declarara. ¿Pueden poner pantalla de indicación? ¿Vale? Artículo cuarto. Empezaríamos con la indicación 22 del senador Sandoval, pero esto también, aparte de que sería inadmisible, está haciendo referencia a una ley que todavía no se ha dictado, o sea, estaríamos en una incongruencia. Porque no sabemos cómo van a ser las facultades. ¿Me puede dar la palabra, presidente? Adelante, senador. Mira, es que el ministro no hizo una petición que yo no tengo problema. Él lo que plantea es que el tema del catastro lo podemos dejar para el final y pudiéramos empezar con las excepciones, que tiene que ver más bien con el artículo 5. De todas maneras, yo sé que el profesor Ferrando, que nos está acompañando, tuvo una conversación con Gino Casasa aparentemente respecto al tema de catastro, entonces sería igual bueno escucharlo, pero yo no tengo problema de la petición del ministro que el catastro lo veamos después y primero veamos las excepciones. Pero no sé si podría adelantarnos algo, si a usted le parece, Rafael, de que el profesor Ferrando, si avanzó con Gino Casasa, que es el representante técnico del Ejecutivo, nos pudiera un poco plantear lo que estuvieron viendo. Ok, senador. Sí, presidente. Ministro. Sí, no, muy breve, solamente agradezco la buena disposición del senador Girardi, hablé con algunos de los senadores antes de la sesión, pero solamente para explicitar, el eventual catastro es un instrumento de la ley que a mí me parece, habiendo estudiado el proyecto y las indicaciones, que puede ser mejor que discutamos hacia el final, una vez que hayamos definido el cuerpo y la sustancia de la ley, porque ese instrumento va a quedar mejor definido, creo yo,
una vez que esté resuelto el cuerpo que ese instrumento permite operativizar, al menos en algunos de sus aspectos. Esa es la única razón que creo que es mejor discutirlo al final. Y me parece muy buena la sugerencia del senador Girardi de que, sin perjuicio que lo discutamos y se vote al final, podamos escuchar las opiniones de los expertos. Gracias, ministro. El profesor Ferrando no lo veo en pantalla, pero si me está escuchando, tiene la palabra. Profesor Ferrando, tiene que abrir el micrófono, por favor. Gracias. Profesor, si me escucha, tiene que abrir el micrófono, por favor. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Sí, lo que les decía es si me permiten compartir pantalla para mostrarle un pequeño párrafo que está en un archivo Word y que muestra lo que estábamos viendo con el doctor Gino Casasa respecto del artículo 4. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, está habilitado para compartir, profesor. Gracias. No sé si ahí pueden observar. El doctor Casasa me había enviado una propuesta, que es la que presentó en la reunión anterior, donde quedábamos de acuerdo en analizar algunos de lo que él planteaba. Presidente, perdón, don Francisco, pero no sé en la pantalla de los senadores y de la transmisión, pero en la pantalla nuestra al menos el texto que compartió lo vimos por unos segundos, pero luego lo perdimos. Se bajó, profesor Ferrando. Le rogaría colocarlo de nuevo, por favor. Ok. Ahí. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, ahora se puede ver, profesor. Adelante. Claro. Bueno, yo a lo que planteó el profesor Gino Casasa en la reunión anterior, yo le envié algunas observaciones y algunas propuestas, ¿no?, de redacción. Entonces, considerando lo que yo le propuse, ¿no?, se planteaba que, tal como dice ahí artículo 4, el catastro de los glaciares, periglaciares y permafrost, según su definición en el artículo 2 precedente, será parte del inventario público y glaciológico, el cual considerará el completar y o realizar el inventario nacional de glaciares, el inventario nacional del periglaciar y el inventario nacional del permafrost. Y la tercera frase que aparecía en la propuesta de él, yo le proponía que fuera de esta manera: el inventario público glaciológico se llevará a cabo en base a un instructivo que, con estos fines, será expedido por el Ministerio de Obras Públicas, el cual establecerá las normas y procedimientos necesarios para el catastro y clasificación, como a su vez para la actualización, modificación y funcionamiento de dicho inventario, ¿no? Esto lo conversamos ayer con el profesor Casasa. Gracias. Él me planteó que le parecía bien estas redacciones, y lo que sí conversamos era en cómo delimitar el periglaciar, y la delimitación del periglaciar estábamos de acuerdo en que se hiciera en función del concepto de cuenca glaciar, ¿no? Y por lo tanto a partir del frente del glaciar y de su morrena adosada a ese frente, hacia aguas arriba, incluyendo entonces todos los relieves hasta la divisoria del valle donde se ubican estos glaciares, ¿no? Entonces eso, si bien no podría o no estar en el cuerpo de la ley, sí podría estar ya en la parte de procedimiento, en la parte normativa. Ahí no sé yo esa parte cómo se opera, digamos. Pero respecto al artículo 4,
estos dos párrafos serían aquellos en los cuales habríamos estado en consenso. Gracias, profesor. Ministro, le cedo la palabra para saber su opinión con respecto a lo que está proponiendo el profesor Ferrando. Gracias, presidente. Le puedo dar la palabra a Gino, que tuvo la conversación con el profesor Ferrando, quizá, y complementar el análisis más técnico, ¿no? Y después podemos ir a la discusión más política, si te quiere. Sí, por su intermedio, presidente. Adelante, Gino. Sí, gracias, presidente, gracias, ministro, y también gracias, profesor Ferrando. Efectivamente, hemos tenido varias conversaciones y en particular, digamos, es lo que hay una disposición conjunta, digamos, de catastrar estos tres elementos. Hablemos de glaciares, que ya lo tenemos, pero agregándole el permafrost y agregándole el entorno glacial, que en este proyecto de ley se llama periglacial, pero como bien dijo el profesor Ferrando, que corresponda a la cuenca glaciar, es decir, del frente del glaciar, y tuvimos una discusión un poquito más técnica de las morrenas frontales. Efectivamente, todo lo que sea, digamos, que esté en contacto y que tenga posibilidad de tener hielo, lo estamos mapeando. Así que estamos llegando a puerto, pero parte de eso también afecta a las definiciones, digamos, entonces sería bueno que pudiera quedar muy claro en este artículo que no se refiere a toda la definición, y esto es parte del recuerdo del catastro público de aguas de la Dirección General de Aguas, está normado también en el Código de Agua, y que constituye el inventario público glaciológico, que ya tiene dos componentes, son las estaciones de la Red Glaciológica Nacional, más el inventario público de glaciares. Entonces aquí estaríamos agregando estas otras dos componentes. Gracias, Gino. Presidente, a nosotros nos parece que si hay un consenso técnico, la reacción parece razonable. Podemos dejarla, como hablamos antes, en la Secretaría, como en paréntesis, digamos, y retomamos esa discusión al final. Pienso yo que eventualmente la tramitación de los artículos que falta votar podrían, dependiendo de cómo se resuelvan, hacer recomendable hacer algún ajuste a esta redacción, pero en principio me parece que de estudiarla y haberlo conversado nos parece razonable. La única duda que a mí me surge es asegurarse la coherencia y la consistencia de esta redacción que trabajaron en detalle el doctor Ferrando y Gino con las definiciones que están en los primeros artículos de la ley respecto de los sujetos de protección, digamos, para que haya consistencia legislativa solamente. Pero salvo por eso y por la recomendación de hacerlo al final, tenemos en principio una posición positiva respecto de ese texto. Gracias, ministro. Qué bueno que estemos concordando algunas cosas y sacar esta ley de una manera más expedita. Le ofrezco la palabra a los senadores por si tienen algún comentario con respecto a la propuesta que han hecho tanto el profesor Ferrando como Gino Casasa para el artículo 4, y dejarlo finalmente para el final, o si tienen algo así. Rafael, no, yo estoy de acuerdo, no tenemos ningún problema, y nos parece muy importante que tengamos consenso técnico que fundamenten un poco nuestro actuar, salvo que solo agregaría que la definición en la parte reglamentaria e instructivo pudieran participar también, y que se establezca que pudieran participar representantes expertos de universidades, un poco para complejizar un poco la visión, nada más. Y pasemos, si quieren, al artículo 5 de las excepciones, porque ahí nosotros tenemos una propuesta que la puede presentar Matías respecto a ampliar las excepciones respecto a lo que ya habíamos conversado, y ahí yo quiero tomar algunos de los planteamientos que hizo Alejandro García Huidobro como excepción a la vez anterior, que me parecían que iban en la dirección correcta. Entonces, si les parece, Matías podría plantear un poco una propuesta de excepciones que hemos venido conversando.
Gracias, senador. Senador García Huidobro, antes de darle la palabra a Matías. Sí, muchas gracias. Yo quiero agradecerle al doctor Ferrando y también a Gino Casasa, porque sin duda ellos son las personas que mejor nos pueden orientar y que son los expertos. Y por lo tanto, creo que son temas súper técnicos, ministro. Yo valoro el hecho de que puedan ir junto con nuestros asesores y los asesores suyos también, ministro, con el fin de poder ir avanzando en un proyecto que todos queremos. El tema es que tenemos que avanzar en un proyecto, ojalá, de mayor consenso. Así que valorar esta decisión que han tomado y ojalá podamos seguir avanzando en un muy buen proyecto y con un ambiente que es fundamental tener. Así que gracias, presidente. Gracias, Alejandro. Matías, para que nos haga la propuesta del artículo 5º, te cedo la palabra. Buenas tardes, presidente, y a todos los ministros y a los senadores presentes. Por su intermedio, quisiera Matías, senador y senadora. Perdón. No se escucha. Matías, por favor, si puedes ver tu micrófono, no se escucha muy bien. Por favor, un poquito más. ¿Escucha? O acercar el micrófono a... ¿Se escucha? Ahora mejor, sí. Ya, como les decía, la propuesta es en el fondo una revisión del artículo 5 en la primera parte. Si lo recuerdan en las indicaciones que nosotros presentamos, el artículo 5º nosotros lo sustituíamos por 3 nuevos artículos. Uno que se refería a la prohibición de actividades dentro de glaciares, otro que se refiere al mecanismo de protección del permafrost y otro que se dedica a la protección del ambiente periglacial. Ahora, nosotros queríamos referirnos solamente a la primera parte, que es la prohibición general relativa a las actividades que se prohibían en el ambiente glaciar, en el glaciar mismo. Manteniendo la lógica que nosotros presentamos, que el glaciar no debía ser intervenido, encontramos que efectivamente podían ocurrir algunas situaciones excepcionalísimas que habilitaban a ciertas intervenciones menores. Por ejemplo, la que se reconoció directamente en nuestra propuesta era la investigación científica para la protección del propio glaciar. Ahora, en discusión con los glaciólogos y con los asesores del Ejecutivo y de los asesoradores de oficialismo, encontramos que habían otros elementos que hoy en día no tienen impacto en glaciares y que por el contrario son necesarios para una mejor protección del glaciar, como es las actividades de turismo sustentable y deportes sustentables que se realizan sobre esto, que en el fondo tienen un efecto de difusión que permite asegurar el conocimiento de estas áreas y por lo tanto legitimar su protección, que era necesario incluir. Asimismo, producto del efecto del cambio climático, se han evidenciado, sobre todo en las regiones sur del país, nuevos fenómenos de riesgo para la población, tales como los llamados fenómenos GLOF, los vaciamientos de lagos glaciares repentinos, que pueden atentar y que muchas veces no solamente se pueden solucionar por un traslado de la población, sino que además requieren ciertas intervenciones en el glaciar que podrían estar contribuyendo. Entonces, estas dos actividades que nosotros consideramos podrían requerir ciertos tipos de intrusiones, no intrusiones muy graves sobre la selva, sino, por ejemplo, las expediciones que se pueden hacer al glaciar o bien la introducción de mecanismos de medición y de alerta temprana para la gestión de estos riesgos deberían quedar incluidos en la ley. En ese sentido, se nos propuso una modificación que la voy a pasar a compartir para que puedan revisarla. ¿Se está viendo? Bueno, como se ve, sigue la lógica oficial que nosotros tenemos, que es la prohibición de todo tipo de actividades en el glaciar, pero además se incluye el turismo o actividades deportivas o sustentables, siendo esas actividades tienen que quedar finalmente calificadas y darse algún criterio para ver qué condiciones tienen que realizarse, y aquí se generaban dos disyuntivas, ¿no? La primera es que muchas de estas actividades hoy en día de turismo
se realizan en áreas de protección oficial que están bajo la tutela de ciertos organismos que gestionan estas áreas, por ejemplo, ONA. En ese sentido, deberían ser estas organizaciones las que otorgan los permisos y definen esos criterios de cuántas personas pueden ingresar y cuál es el nivel de acceso al glaciar, pero con criterios que vengan preestablecidos por la Dirección General de Agua, para lo que debería existir un reglamento que emita este órgano administrativo. En segundo lugar, el tipo de prevención y riesgo de la población no es para controlar cualquier medida, sino simplemente aquellas que estén estrictamente vinculadas con la protección de la población y no con la protección de infraestructura o de otras actividades. Y ello debería hacerse arreglado a través de criterios científicos que permitan a la administración, ¿cómo se llama esto?, explicar o dar cuenta en su acto administrativo que autoriza ese órgano por qué era pertinente la intervención del glaciar, como por ejemplo cuando se establecen estos mecanismos de alerta temprana que implican la construcción de antenas y de instrumentos de medición de la calidad de las nieves o de los volúmenes de agua que están en lagunas interglaciares. Y no, por ejemplo, mover una comunidad aguas abajo del glaciar o establecer otros mecanismos u otros protocolos de gestión del riesgo. Hay un elemento adicional que se consideró, que nosotros no lo incluimos, pero que estamos en las últimas conversaciones con el senador Girales nos dijo que estaba abierto a considerar, por lo mejor, que es el relativo a las actividades que realizan las fuerzas de orden y seguridad para la seguridad pública de la nación. Entendemos nosotros que dichas potestades están reguladas a nivel constitucional, por lo cual esta ley no podría afectarlas, así que sería redundante volver a incorporarla. Sin embargo, podría hacerse una mención expresa de que estos organismos, en la medida que cumplan sus labores en el ámbito de sus competencias, también estarían exentos de esta prohibición. Y aquí estamos hablando de operaciones bien poco invasivas, como son, por ejemplo, las excursiones que tienen que hacer sobre glaciares para ver los temas fronterizos, o los ejercicios de aterrizaje de naves, por ejemplo, en ambientes complicados, sobre todo como ejercicio de práctica para las operaciones en la Antártica y otras que se mencionaron. No así, por ejemplo, intervenciones que implican traslado o afectación más dura sobre el glaciar. El último elemento que venía incorporado en una indicación que hace el asesor del senador García Huidobro es la incorporación del concepto de la condición natural y funciones ecosistémicas del glaciar. Nosotros originalmente habíamos propuesto que fuera la condición natural, ecosistémica y el balance de masas del glaciar. Esto era por una indicación que había hecho el profesor Ferrando, que establecía que estos en verdad son los criterios que tienen que ver con el glaciar y no con el ecosistema, que es una dimensión distinta a la del glaciar, que aquí estaríamos refiriendo solamente al glaciar. Nosotros podríamos agregar esto, pero creemos que es pertinente que sean los glaciólogos los que establezcan si es perfectible mediante la condición natural y las funciones ecosistémicas, o es preferible la redacción original que decía la condición natural y el balance de masa del glaciar. Eso es, presidente. Gracias, Matías. Le voy a pedir, ante lo que plantea Matías, tanto al profesor Ferrando como a Gino Casasa, que nos den la opinión con respecto a lo que planteó Matías al final y con respecto a todo el artículo 5. Y después le cedo la palabra tanto al ministro como a los senadores y senadoras. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, yo concuerdo en que en esta última parte la mención del balance de masa como una protección, digamos, a ese balance de masa va directamente relacionada con el glaciar,
¿no es cierto? Y las funciones ecosistémicas son desde el glaciar hacia su entorno. Entonces, como estamos tratando precisamente de prohibiciones de acciones en el glaciar, evidentemente yo creo que la noción de balance de masa debiera estar considerada como una condición que debe quedar resguardada. Ahora sí me parece adecuado que se permita, además de la investigación científica orientada a la protección del glaciar, ¿no es cierto?, también la investigación científica de los glaciares, pero asociada con las cosas climáticas. Eso es parte, digamos, del contexto de investigaciones que se hacen en esta área. Y si hay actividades de turismo, evidentemente esas actividades de turismo deben ser muy bien reguladas, porque no se trata de un turismo masivo, que son cientos de personas, como me ha tocado verlo en el Glaciar Exploradores, por ejemplo, caminando con sus crampones y moliendo hielo, ¿no es cierto?, encima del glaciar. Eso me parece exagerado. Por lo tanto, yo creo que las actividades de turismo deben ser de un deporte sustentable, con un aforo regulado por las restricciones que son propias de, por ejemplo, la CONAF en áreas de glaciares que están en parques, pero debiera hacerse evidentemente para todos los glaciares. Eso, señor presidente. Gracias, profesor. Gino. Gracias, presidente. Sí, bueno, primero que nada una corrección, es singular balance de masa, no de masas. Pero lo considero innecesario en el sentido que ya la protección de su condición natural y funciones ecosistémicas ya considera, digamos, el todo. Uno podría decir el balance energético, podríamos hablar si el balance de masa es superficial, como dice el profesor Ferrando, porque obviamente uno normalmente se traslada en la superficie glacial, pero hay un balance de masa interno y un balance de masa subglacial. Pero no creo que queramos hilar tan fino, así que si el profesor Ferrando está realmente con la inquietud de incorporar lo que tenía el texto, la indicación original, bien, me parece, en ese sentido, en el plano más técnico. Ok. Ministro. Sí, entrando gracias, a lo político, presidente. ¿cómo dice usted? ¿Cómo, perdón? Entrando a lo político ya, porque lo técnico lo escuchamos. Sí, bueno, no, yo creo que tenemos que, como se ha dicho, ampararnos y confiar en la opinión científica, y así que yo creo que este consenso es muy positivo. Y respecto de los balances de masa y funciones ecosistémicas no tengo mucho que agregar. Lo que sí, ahí veo que Matías, creo que es el que está controlando el texto, incorporó en rojo, entiendo, porque entiendo que lo pone en rojo, pero he entendido que está abierta la discusión, pero esa definición, a mí sí creo que sería bueno explicitar las actividades propias de las fuerzas, y entiendo que debiera ser las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Y la otra duda que yo tengo es, pero esto es más bien una pregunta para los de la comisión y que han participado en la tramitación del proyecto, es: la inmensa mayoría de los glaciares están en parques nacionales, ¿sí? Y en esos parques nacionales entiendo que es el 86%, dice aquí Gino. Y en esos parques nacionales la CONAF tiene un rol de, no sé, de vigilancia, de recorrido, de asegurar que la gente no hace fogatas, que, o sea, de cuidado de los parques, y no alcanzo a saber si no es importante, por tanto, incorporar a la CONAF, no sé si la CONAF expresamente o tendríamos que hacer una definición más amplia, pero que los glaciares que están dentro de los parques puedan ser, obviamente, parte del área que la CONAF pueda, digamos, proteger, resguardar, patrullar. Porque yo entiendo que eso no está en ninguna de las enumeraciones que hay ahí. Esas son las únicas dos dudas que tengo. Y la tercera, presidente, de nuevo más bien una pregunta para que lo consideremos, es si el reglamento que debe hacerse para efectos de los requisitos de las actividades de turismo
o deporte sustentable y de gestión de riesgos debiera hacerlo la DGA o debiera hacerlo la condición natural. No sé, o el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio del Deporte con apoyo de la DGA, pero no sé, no me parece que sea tan fácil la resolución ahí. Eso tiene que estar en el reglamento, eso tiene que estar en el reglamento. Matías tiene el micrófono abierto. Ok, gracias, ministro. Se le ofrece la palabra a los senadores y senadoras. Mira, Rafael, primero yo creo que hay que terminar con la discusión esta de lo que está en los parques nacionales y lo que no está. Por dos razones. Primero, porque para este gobierno no existe la Convención de Washington, que para mí sí existe, que está por sobre la legislación chilena. Entonces, como para este gobierno relativiza la Convención de Washington, el hecho que un glaciar esté en un parque no significa que no pueda ser intervenido, si esa fuera la razón. De hecho, yo recuerdo que yo presenté una acusación constitucional contra el ministro presidente Lago haciendo alusión a la Convención de Washington por sacar agua del Lauca, que es un parque nacional. En segundo lugar, los glaciares que nos importa proteger por razones de sobrevivencia de una parte importante de la población chilena, donde están las zonas más habitadas del país, justamente no están en parques nacionales. Por ejemplo, lo que está frente a la región metropolitana, a la región de Valparaíso, a la región de Coquimbo, a la región de Atacama, a la región de O'Higgins, no están en parques nacionales. Por lo tanto, efectivamente, no son la mayoría de los glaciares, pero son fundamentales y es donde están las zonas más críticas de acceso o a futuro de escasez. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que yo creo que por eso que estamos haciendo esta ley de glaciares. Luego, en relación al tema que señala Juan Carlos Llobet, el ministro, y estoy totalmente de acuerdo con él, cuando están en parques nacionales, lo que corresponde, y eso es un poco el tema que va a tener que ver el reglamento, que la regulación, por ejemplo, de actividad turística la haga la CONAF, y claro, lo que sucede es que cuando estos son están fuera de los parques nacionales y están, por ejemplo, frente a Santiago, de mi punto de vista podría ser, bueno, pero una discusión que será mujer al reglamento, no la vamos a resolver ahora, podría ser la misma CONAF que regulara el tema de turismo, dado que se van a transformar en bienes nacionales de uso público. Entonces, pero es un tema que yo le dejaría a la reglamentación posterior, o a la propia Dirección General de Agua, podría ser que estableciera, que ya dice el proyecto que va a ser quien va a establecer los criterios. Gracias, senador. Se ofrece la palabra a los senadores Proboste, García, Elizalde. Presidente. Adelante, Alejandro. A mí me parece, en primer lugar, me parece muy bien que hayamos tenido esta conversación, porque sin duda era muy restringido lo que estaba quedando. Creo que Matías fue bastante claro, y también el profesor Ferrando y el ministro respecto de cómo podemos tener un artículo que en el fondo permita claramente ciertas actividades que son muy necesarias. Yo quiero traer a colación justamente lo que hablamos respecto de situaciones del cambio climático, porque sin duda podríamos tener problemas muy complejos en la eventualidad que pudiéramos tener una posibilidad de siniestro dramático respecto a algunas poblaciones nuestras. Dios quiera que no sea así. Y lo otro, respecto al tema, comparto que aunque esté en la Constitución, yo prefiero que esto quede también de alguna manera explicitado en esta indicación, con el fin de que no haya duda respecto que el día de mañana, si, por ejemplo, bien lo dijo Matías, respecto de aterrizajes, por ejemplo, y los entrenamientos que realizan en campo de hielo, la Fuerza Aérea respecto de todo lo que son los aterrizajes de sus pilotos en la Antártida. Es decir, y además hay un tema también de seguridad nacional, el hecho que el día de mañana nosotros tengamos problemas para poder estar marcando claramente lo que son lugares que están todavía con problemas con nuestros vecinos. Creo que es fundamental no poder tener en ningún momento la posibilidad que por lo menos nuestros organismos que defienden nuestra soberanía tengan algún problema. Pero yo en general estoy de acuerdo, creo que va en el camino correcto, creo que estaríamos disponibles para que una muy buena redacción y ustedes lo pudieran coordinar,
con el fin de poderlo aprobar lo antes posible. Gracias, Alejandro. Ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Presidente. Se ofrece la palabra. Presidente, Julio. Si sus señorías están de acuerdo, y si el ministro está de acuerdo, habría que poner un punto y coma después de investigación científica, que es el primer aspecto que sería salvedad. El segundo, otro punto y coma después de deportiva sustentable, turismo, actividades deportivas sustentables, punto y coma, porque es otra actividad, para que quede claro. Prevención de riesgo a la población, coma, en la medida que ello sea estrictamente necesario el conformante científico, porque le está poniendo una condicionante, para que quede claro. La población, coma, prevención de riesgo a la población, coma, porque le está poniendo una condicionante, Matías. Punto y coma, propia de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, me parece que queda perfectamente, se condice, y esto lo digo además como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, que debe quedar así, porque esta es una ley particular, y obviamente si no quedara establecido esto, las leyes de las Fuerzas Armadas no alcanzan para esto, hay que dejarlo claro. Entonces tiene que quedar. Y después de seguridad pública ahí quedaría bien, digamos. Que no será. Ahora, si sus señorías están de acuerdo y el ministro está de acuerdo, para avanzar en esto, para poderlo aprobar ahora, tendríamos que usar de la indicación que quedó pendiente, la 17A. ¿La puedes mostrar, por favor, Leo? Que está al artículo 3º, entendiendo que como se refería a inventario público de glaciares, con esta redacción podría ser aprobada con modificaciones y quedar en el artículo 4º. Si su señoría, señor ministro, así lo entienden, o si requiere una posterior conversación, no sé, tendrían que decirlo ustedes ahora. En ese entendido podría ser aprobada reglamentariamente. Ministro. Presidente, perdón, no estoy seguro que entiendo bien. Lo que su secretario está sugiriendo es que este texto que acabamos de ver respecto del artículo 5º de las actividades en glaciares quedara aprobado o lo del inventario. Ahí parece que me perdí un poco, ¿no? No, lo que pasa, señor ministro, que cuando se aprobó el artículo 3º, al final, artículo 3º, lo que se reguló ahí fue la naturaleza jurídica de los glaciares. A ese artículo, en su momento, el Ejecutivo presentó una indicación, la 17A, que se refería a inventario público de glaciares. La Comisión acordó dejar esa indicación pendiente para tratarla en el artículo 4º, donde sí se iba a ver el ámbito de prohibiciones. No sé si me entienden. Yo entiendo que el cuarto es dónde está el inventario. Y ese dijimos, ¿dónde está el inventario? Al final, el inventario, artículo 5º prohibición, artículo 4º inventario. Entonces aprovechar al final que estaba ahí, trasladarlo al artículo 4º y aprovechar de esa indicación del Ejecutivo, si es que existe acuerdo de todos, para aprobar esa indicación con modificaciones, que sería el texto que ahora se estaría proponiendo. Pero perdón, secretario, perdón que nos quede un minuto más en esto. Yo entiendo que lo que dijimos es el artículo 4º, y yo creo que por añadidura, todo lo que tenga relación con el inventario, lo vamos a dejar para discutirlo al final, sin perjuicio que el texto que mostró el profesor Ferrando daba cuenta que había mucho acuerdo entre los expertos, pero que lo vamos a dejar hacia el final. Okay. Lo que acabamos de acordar ahora en los últimos minutos es un texto para el artículo 5º. Exacto. Y eso sería lo que se aprobaría ahora. Ya, pero entonces quiere decir que necesitamos indicación del Ejecutivo para esto. No se puede aprobar ahora y necesitamos indicación del Ejecutivo. ¿Y por qué necesitamos a menos que se acepte que la indicación 25A sea aprobada con modificaciones. Muéstrala, Leo, por favor. Claro, pero las 25A la usaríamos como chasis nomás, porque el texto sería íntegramente el que aprobamos ahora. O sea, es un tema de técnica legislativa. O sea, lo que plantea Juan Carlos es que usemos el chasis de la 25A. Eso es lo que pero lo que se aprueba es el contenido que discutimos. Del artículo 5º, o sea, de la protección de las actividades en glaciares con sus excepciones, que es lo que acabamos de discutir. Claro. Exacto. Si de acuerdo, aprovechamos la indicación 25A.
Entonces, lo que queda finalmente no es la 25A, queda el texto que aprobamos. Es la 25A, perdón, senador Giraldi, modificada con el texto que ha mostrado Matías. Eso es. Claro, con el texto, entonces lo que queda es el Se aprueba el texto 25A modificado. Exacto. Eso es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo del ministro para usar la indicación 25A. Sí, entiendo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Veamos el Entonces, contenido. ¿les parece en votación? ¿Podemos mirar el contenido, perdón, secretario? ¿Podemos mirar el contenido completo de la 25A o no? No, si no queda la 25A, la 25A desaparece, lo que queda es lo que discutimos. Sí, desaparece, por eso quiero ver que desaparece. Desaparece toda la 25A. ¿Y qué más Toda la 25A. Se reemplaza totalmente. Se aprueba con modificaciones, pero el texto que aprobamos en realidad es el que ya discutimos. Ese va a ser el contenido de esa indicación. Si es así, senador, lo que pasa es que el ministro quiere leer el 25A propuesto por el Ejecutivo para ver qué es lo que se elimina versus aprobar lo que presentó Matías, con las correcciones que se hicieron. Es que ya no existiría el 25A. Sí, pero quiere conocerlo. Nada más que eso. Sí, nosotros estamos de acuerdo con el texto que acabamos de discutir, ¿sí? Pero siento que al usar esto como chasis estamos tomando al mismo tiempo otra discusión de fondo, que es eliminar y rechazar toda esta indicación, que no hemos discutido, ¿no? Pero siempre la podríamos reponer después si queremos volver a discutir los temas que están contenidos en ella. Así que, los temas los puede volver a poner después. Y si no, la otra técnica legislativa es que se apruebe como un artículo nuevo. ¿Por qué no podemos aprobarlo como un artículo nuevo? Lo que acabamos de discutir. Sí. Porque necesita la firma el presidente de la República y todas esas cosas. Necesitarías patrocinio y todo el tema. Entonces, mira, yo lo que te propongo, Juan Carlos, que la aprobemos ahora, y si hay un tema que tú quieres reponer de esa indicación, lo veremos después. Si estamos de acuerdo, sin incorporar y no. Álvaro, no, es que Álvaro, yo encuentro, sí, perdón, nos estamos enredando en un tema reglamentario. Aprobemos lo que se acordó ahora y usamos efectivamente como soporte la indicación del Ejecutivo. Pero lo del Ejecutivo dejemos pendiente y se discutirá en su mérito. No tiene por qué necesariamente ser reemplazado. Eso, yo entiendo que estamos de acuerdo. Lo que estamos diciendo es, tenemos de acuerdo en el texto recién acordado, tenemos un problema procedimental para poder aprobarlo ahora. Para resolver ese problema usamos la 25A como chasis, en el que el contenido del 25A lo vamos a discutir después. Pero después la 25A se votará en su mérito y se aprueba, y se rechaza. Yo entiendo lo que plantea el ministro, que por ocupar el chasis se le va a caer automáticamente su indicación. Entonces yo digo, ocupemos el chasis, aprobemos donde haya apruebo y lo otro lo votamos. Si hay voto, se aprobará. Si no hay voto, se cae. Pero en su propio mérito. Pero discutamos eso en su momento. Eso es lo que está planteando el ministro Álvaro. Ya, y Álvaro, yo entiendo que el senador Elizalde está de acuerdo. A mí me parece bien eso. No comprometió voto, pero estoy diciendo... No, yo lo que no estoy pidiendo que comprometan votos. Estoy diciendo que la 25A, que puede rechazarse, como todas las cosas, tengamos la discusión respecto a su contenido. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Eso, y yo creo que Julio, mira, nosotros hemos hecho en otras comisiones, es que cuando el gobierno presenta una indicación y eso habilita que nosotros podamos entrar al trámite legislativo, bueno, se aprueba lo nuevo. Eso es lo que estoy diciendo. Esto lo estoy diciendo. Eso es. La 25A, mire, eso es lo que estoy sugiriendo, por eso hice esas dos observaciones, porque no lo podríamos discutir ni aprobarlo. Votemos el texto. Votemos el texto y de acuerdo con el ministro y con lo que dice el senador Elizalde. Podríamos hacer lo siguiente, una propuesta. Podríamos dejar aprobado esto, el entendido, que es la primera parte del 25A. Eso es. Y luego seguiremos con el 25A tal como con la indicación de los jueces. Para que también el ministro pueda hacer la defensa de la misma. Estamos de acuerdo, Rafael. Estamos de acuerdo. ¿Ministro está de acuerdo? Sí, una última cosa, perdón. Yo sé que estamos pasados la hora, pero muy breve. ¿Podemos volver a poner el texto recién acordado respecto del antiguo quinto? ¿El de Matías?
Matías, por favor, sí, el de Matías, porque yo sigo teniendo la duda de la CONAF. Yo entiendo lo que dice el senador Girardi, de que muchos que están fuera de parques nacionales son los que probablemente más nos interesa proteger, pero no podemos decir algo así como, o sea, o al menos dejemos en la historia de la ley que, por ejemplo, la redacción que dice y las necesarias para la protección de su condición natural, entendemos todos que eso incluye las actividades que tenga que hacer organismos del Estado, por ejemplo, una CONAF en los parques nacionales, para monitorear, cuidar y resguardar que no se hagan actividades impropias de los glaciares. Perdón, señor ministro, si me permite, señor presidente, si me permite, eso Julio. puede ir de la siguiente forma. En esa parte, y las necesarias para la protección, y las necesarias de otro, tendríamos que ver la fórmula, pero la fórmula que sería la siguiente: y las necesarias de otras entidades públicas para la protección de su condición natural, balance de masa y funciones ecosistémicas, porque puede que haya otra también organismo público que tenga injerencia en el área, y con eso podríamos salvar haciéndolo en una reacción general. ¿Estamos de acuerdo? Matías. Matías está pidiendo la palabra. Sí. Rafa. Matías. Yo entiendo que las actividades que realiza CONAF están incorporadas dentro de esta frase, las necesarias para su protección de condición natural y balance de masa de funciones ecosistémicas, y que el inciso segundo va a reglamentar que ellas queden más especificadas y que sean de organismos públicos, porque lo que me pasa es que CONAF, por ejemplo, hoy día tiene una discusión respecto de cuál es su estatuto jurídico, siendo un organismo privado con funciones públicas. Entonces, yo creo que sería más complicado cambiar la redacción, sino que sería lo oportuno dejarlo para la historia de ley que estas actividades que realizan los organismos que hoy en día tienen la gestión de las áreas protegidas dentro de este precepto, y luego que el reglamento de la Dirección General de Agua establezca que estas actividades están incorporadas también, o lo reitere. No sé si... No, perdón, presidente, hay un problema jurídico ahí. Primero, otra entidad pública que tenga alguna injerencia en esta zona, que no hemos hecho el mapeo todavía, y que fuera de esto no va a tener esa función ahora en virtud de esta ley. Porque esta ley es particular y prima sobre la otra, y es posterior. Primera cosa. Y segundo, que el inciso segundo solamente se refiere a la Dirección General de Agua en cuanto al reglamento que determina los requisitos para autorizar actividades de investigación científica, turismo, deporte sustentable y gestión de riesgo, pero no se refiere a la necesaria protección de su condición natural. Entonces no puede darse lo que dice Matías, de ninguna forma. Eso, habría que arreglar esa redacción. Presidente. Segundo, el reglamento tampoco podría, sería como medio raro que el reglamento lo dijera si la ley no establece. Sería mejor que quedara en la ley, con una reacción más general. Eso. Sí, yo, presidente. Adelante, ministro. Sí, no, yo haría una sugerencia práctica y simple que creo que refleja lo que estamos diciendo y en lo que entiendo estamos de acuerdo. Que en esa frase pueda decir, y las necesarias para su cuidado, que es una cosa general, su cuidado, y para la protección de su condición natural, balance de masa y funciones ecosistémicas. Y esa definición de las actividades que se necesitan para su cuidado incluye la CONAF, incluye otras que no estemos previendo hoy día, pero que sean necesarias. Sí, está bien. Yo estoy de acuerdo con eso, avancemos. Ya. Si estamos de acuerdo, la podemos votar haciendo que el Ejecutivo junto a los asesores y Julio redacten definitivamente cómo queda. Pero si quedamos, es como lo dijo Juan Carlos recién. Sí, pero hay que y su redactarlo. cuidado para la protección de su condición natural, balance de masa, etc. Por eso. Ok. Si estamos todos de acuerdo en eso, votamos entonces. Julio. En votación, el artículo 5, esta redacción que, entendiendo todos, se refiere al 25A, sin perjuicio de que el texto del 25A, tal como viene propuesto el Ejecutivo, será votado la próxima semana. En ese entendido, estaríamos haciendo esta votación. ¿Les parece a vuestras señorías? ¿Habría acuerdo? Sí. Así es. Sí, de acuerdo. Unánime. Yo diría unánime, aprobado 25-0. Y se votaría la segunda parte del 25A la próxima semana. Sí. Okay. Julio, antes que suspenda, presidente, Julio, ¿me pueden mandar los oficios, una copia de los oficios que le vamos a mandar a Corfo? Sí, lo vamos a hacer ahora con Leo y se lo enviamos, senador.
por favor. Hablar con usted también porque esto un poco de dato ahí también por eso. Así que La Estamos de acuerdo entonces. Entonces la votación fue unánime. Ya entonces cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Gracias, ministro. Gracias a todos los senadores y senadoras. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. La grabación se ha detenido. Y que tengan una feliz Navidad. Y que éxito, ministro. Muchas gracias, senador Lizalde. Un abrazo. Feliz fiesta a todos.